Buenos días, cordial saludo. Paso a repasarles en el día de hoy el tema de radicación, sus propiedades y algunos ejemplos. La primera expresión, más que una propiedad, se constituye prácticamente en la definición de radicales o de radicación. Observemos que tenemos el radical, el índice del radical y un radicando o cantidad subradical. Eso, para expresarlo en términos de potenciación, lo que hace es convertirse a la siguiente situación. Se coloca la misma cantidad subradical o el mismo radicando, que es a la m. Aquí lo tenemos. Pero el exponente del radicando, que es m, se debe dividir entre el índice del radical, que es n. Si miramos algunos ejemplos, tenemos el literal a, que nos muestra la raíz cúbica de 2 a la 12. Este 2 a la 12 es una cantidad que se obtiene cuando uno descompone un número en sus factores primos. En este caso había un número que al descomponerlo nos dio 2 a la 12. ¿Cómo se convierte esta expresión 2 a la 12, que está dentro de la raíz cúbica, en una expresión de potencia? Entonces, se extrae la cantidad subradical o el radicando, que es 2 a la 12, y su exponente, el 12, se divide entre el índice del radical, que es 3. Así tenemos que la base, que es 2, se coloca acá nuevamente y se efectúa la división entre el 12 y el 3, lo cual da como lugar al 4. Y al efectuar 2 a la 4, nos resulta 16, según vimos en la tabla de potencias. El ejemplo 2 nos muestra la raíz cuadrada de 3 a la 10. Es necesario aclarar que cuando un radical no tiene índice, se debe asumir que este índice es el 2 y se lee raíz cuadrada, en este caso, de 3 a la 10. Para expresar este radical en forma exponencial, extraemos el radicando, que es 3 a la 10, y su índice, o exponente, perdón, se divide entre el índice del radical, que es 2. Por lo tanto, el resultado es 3, 10 a la 10 dividido 2 da 5, entonces nos queda 3 a la 5. Según vimos en la tabla de potencias, 3 a la 5 da como resultado 243. Pasemos ahora a la segunda propiedad, y se lee así, o mejor, como está acá: el producto de dos raíces con el mismo índice es igual a la raíz con el mismo índice del producto de las cantidades subradicales y viceversa. Pues bien, esta propiedad se puede estudiar en sentido, o se puede efectuar en sentido izquierda-derecha y algunas veces en sentido derecha-izquierda. Veamos, por ejemplo, literal a, raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de 2. Aquí sí está sobrando este n, porque si aquí es raíz cuadrada y aquí es raíz cuadrada, aquí tiene que ser también raíz cuadrada. ¿De quiénes? De 8 por 2, pero esta vez en un solo radical. Lo cual nos lleva a la raíz cuadrada de 8 por 2, cuyo resultado es 16. Pero la raíz cuadrada de 16 es 4. Recuerde que la pregunta es, ¿qué número elevado al cuadrado da 16? Y el resultado es 4, lo cual se puede estudiar también en la tabla de potencias. Segundo ejemplo, raíz cúbica de 9 por raíz cúbica de 3. Aplicando la propiedad, esto es igual a un solo radical con el mismo índice, y dentro del radical el producto
de las dos cantidades subradicales, que es 9 por 3. Esto es igual a la raíz cúbica de 9 por 3, que es 27. Y la pregunta aquí es, ¿qué número elevado al cubo da como resultado 27? Y el resultado, ese número, perdón, que elevado al cubo da como resultado 27 es el 3. Tercer ejemplo, la raíz cuarta de 16 por 81. Ese lo estamos realizando en sentido derecha-izquierda. Lo que nos muestra la fórmula es que se puede separar en dos radicales que tengan el mismo índice. Y por lo tanto, la raíz cuarta de 16 por 81 es igual a la raíz cuarta de 16 por la raíz cuarta de 81. Preguntémonos acá, ¿qué número elevado a la 4 da 16? Y la respuesta es 2. Por, ¿qué número elevado a la 4 da 81? Y la respuesta es 3. Entonces, al efectuar este producto, tenemos que 2 por 3 da como resultado 6. Cuarto ejemplo, otra vez en sentido derecha-izquierda. Raíz cuadrada de 9 por 100. Al separar estos radicales en dos radicales, perdón, este radical en dos radicales, tal y como muestra la segunda propiedad en sentido derecha-izquierda, nos queda la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 100. Las preguntas para obtener estos dos valores. ¿Qué número elevado al cuadrado da 9? El 3. Para este, ¿qué número elevado al cuadrado da 100? El 10. Y al efectuar el producto entre estos dos factores o raíces que provienen de acá, o raíces, el resultado es 3 por 10, 30. Tenemos ahora la tercera propiedad. Esto nos muestra un radical dentro de otro radical. Y se enuncia así: la raíz enésima de una raíz, a ver, volvamos a leer, la raíz emésima de una raíz enésima de una cantidad subradical es igual a la raíz n por m éxima, digámoslo de alguna manera, de la cantidad subradical. Este 1 no debe venir acá. Lo que nos está diciendo es que si tenemos un radical dentro de otro radical, para simplificar la expresión, se puede convertir en un solo radical, pero el índice va a ser el producto de los dos índices de las otras dos cantidades radicales, de los otros dos radicales. Por lo tanto, entonces se coloca un solo radical, el producto de los dos índices, y adentro del radical, el radicando o cantidad subradical. Tenemos algunos ejemplos. Veamos. Primer ejemplo o literal A. Raíz cuadrada de raíz cúbica de 3 a la 6. Entonces, para expresarlo y convertirlo en un solo radical, colocamos solamente un radical y en su índice va el producto de los dos índices de los dos radicales, así. 2 por 3, aquí daría como resultado raíz sexta de 3 a la 6. Repito, raíz sexta porque 2 por 3 da 6. De raíz sexta de 3 a la 6, y luego aplique la propiedad número 1, o la definición, o la fórmula 1. Miremos ahora el segundo ejemplo del literal B. Nos dice raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 5 a la 4. Para expresarlo en un solo radical, simplemente se coloca este radical y multiplicamos los dos índices. 2 por 2
lo cual va a dar raíz cuarta de 5 a la 4. Aquí va raíz cuarta de 5 a la 4. Y luego aplique la primera fórmula. Tercer ejemplo o literal C. Raíz cuadrada de raíz cúbica de 64. Repito, raíz cuadrada de raíz cúbica de 64. Raíz cuadrada de raíz cúbica de 64, lo cual es igual a raíz de 2 por 3, que son los dos índices de los dos radicales. Y si descompusiéramos el 64 en factores primos, nos daría 2 a la 6. Usted puede seguir efectuando el ejercicio hasta obtener una expresión simplificada y obtener la raíz sexta, porque aquí va a ser raíz sexta de 2 a la 6, aplicando esta expresión. Por último tenemos el ejemplo D, que es la raíz cuarta de la raíz cúbica de 8 a la 24. Para expresar esto en un solo radical, se coloca dicho radical y el producto de los dos índices radicales. 4 por 3 da como resultado 12. Aquí venía siendo indicado, pero uno puede colocar el resultado de la multiplicación de una vez. Y aquí, para continuar simplificando esto y pasar de la forma radical a la forma de potencia, simplemente se aplica la primera fórmula y nos daría 8 a la 24 dividido 12, lo cual da como resultado 8 a la 2, 8 al cuadrado, y definitivamente eso es igual a 64. Se los dejo a usted todos estos literales como ejercicio para que termine de simplificar.